He recibido de golpe varios mensajes de distinto signo, pero me parece que con idéntico error, porque veo que hay profesores que tienen miedo, hay maestros que tienen miedo y alumnos. Hay alumnos y maestros que tienen miedo y consideran que soy muy estricto y que voy a pedir mucho y tienen miedo del examen. A ver lo que va a ser el examen. Tienen miedo. Bueno, en primer lugar, hay que desechar ese miedo. No está fundado, no hay razón para tener ese miedo. No soy en absoluto estricto, no soy exigente, yo exijo el mínimo, absolutamente el mínimo, y ese mínimo ya me parece demasiado. Por otro lado, un error que parece distinto, pero más o menos es el mismo, veo que hay maestros, veo que más bien quizá maestras, que quizá por agradarme, satisfacerme, por una razón parecida a la de los que tienen miedo, consideran que tienen que hacer más de lo que yo pido. Yo pido una cosa muy sencilla, y corren el riesgo de lanzar a los alumnos a hacer cosas demasiado complejas y lanzarse a ellos también a hacer cosas demasiado complejas. Yo pido una cosa muy sencilla. Yo pido solo dos actividades, porque veo que hay mucha gente que me dice, no, es que mis alumnos no tienen tiempo, tienen una vida familiar muy intensa, tienen trabajo, Yo solo pido 2 actividades por trimestre, que es el mínimo. Por cierta ley que no recuerdo si sigue en vigor o no, pero por si sigue en vigor yo la mantengo. En algún lugar me pareció ver que en la semipresencial era obligatorio al menos tener 2 actividades. Y yo preservo 2 actividades. Generalmente, desde que empecé, la progresión era 6 actividades el primer trimestre, 4 el segundo, 2 el último. Pero con esto del COVID cambió todo y al final lo he dejado en 2. 2 y 2. Esas 2 actividades son, en el primer trimestre, una carta currículo y copiar el romance de Abenamar y hacer una serie de cosas con él que vienen indicadas, ya están indicadas en la lección 0 y 1, en la lección 1, pero que va pegada al 0 de mis materiales en Eso es para ti, que se hallan allí, que viene de Eso es para y tecnologías de la información. Bueno, esa actividad, el romance de Abenamar. Otra actividad es una carta currículo de acuerdo con los pasos que hay que seguir para elaborar un discurso para convencer y los pasos que suele tener un discurso para convencer, de acuerdo con Quintiliano, y eso está en la lección 10ª, creo. Y alguien, Quintiliano. Bueno, Quintiliano es un señor que es muy necesario para entender lo que se hace en lengua, más que en literatura, en lengua, esa parte que se llama la retórica, y simplifica mucho, y además sabemos a qué atenernos, porque Quintiliano simplemente nos da 3 pasos para preparar un discurso escrito, 2 más si son orales, y 4 partes en las que dividir un discurso, cualquier discurso para convencer. Y es mucho más sencillo que otras cosas más complicadas que al final también vienen de Quintiliano. Entonces, las actividades son 2. Antes también ponía un diario de clase, pero no, bueno, y además si se están quejando de que no tienen tiempo, pues ya está, 2, no hay ningún problema. Lo legal es hacer 2. Creo que sigue siéndolo. Lo que pasa es que con esto del COVID, pues al final se prefirió evaluar todo por actividades, y entonces, sin examen, todo con actividades, y entonces, pues, bueno, eso de las 2 actividades y un examen, pues ya casi no tenía sentido. Pero hay examen, pero por el examen tampoco tienen que asustarse, porque voy a decirles las preguntas del examen. O sea, literalmente ahora mismo voy a decirles las preguntas del examen, para que se queden tranquilos. Voy a decirles las preguntas del examen. Primera pregunta. Divida en sílabas las palabras de esta oración y explique por qué llevan o no llevan tilde. Recuerde que decir solo porque es aguda o porque es llana o porque termina en n sería una respuesta incompleta y por tanto incorrecta.
Hay que decir, por ejemplo, les voy a decir la oración. La oración es: ahí y ante ti hay un buen hombre que dice ay. Ahí y ante ti hay un buen hombre que dice ay. Y entonces voy a hacerla delante de ustedes. Si es que esto no se trata de que ustedes sepan adivinar cosas, no, con que tengan en la cabeza esto ya es suficiente, porque ya tienen un modelo que pueden aplicar en el futuro a otras oraciones. Lo veo perfectamente correcto, decirles la pregunta y la respuesta. ¿Qué se pide? Divida en sílabas las palabras de la oración. Vale, pues son a, i. Y esto no es un análisis, métrico, como si esto fuera una poesía, sino un mero análisis prosódico. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que se llama la sinalefa, que es fundir dos vocales. Vamos a considerar solo las sílabas que hay, sin tener en cuenta la cadena hablada. Por lo tanto, se queda así: a, i, an, te, ti, hay un buen hombre que dice ay, dividido en sílabas. Y ahora hay que explicar por qué llevan o no llevan tilde. Bueno, pues ahí lleva tilde porque es un hiato, y no lleva tilde porque es un monosílabo. Llevaría tilde para distinguirlo de i, palabra medieval equivalente a ahí, que persisten las formas verbales soy, estoy, voy, etc. Ese i sí lleva tilde. Es cierto, sí existe la tilde diacrítica ahí, pero como i es un monosílabo, que además es una y, es raro que una y lleve tilde, pero puede llevarla. Si es un texto medieval, i como ahí lleva tilde. Bueno, ante no lleva tilde porque es llana y acaba en vocal. Ti no lleva tilde porque es un monosílabo y no hay un ti con tilde diacrítica. Ti nunca lleva tilde, memoricen esto: ti nunca lleva tilde. Ay no lleva tilde porque es un monosílabo. Un no lleva tilde porque es un monosílabo. Buen no lleva tilde porque es un monosílabo, es un diptongo, que eso lo convierte en un monosílabo. Y es un diptongo porque es una vocal tónica cualquiera, que es e, y una u que no es tónica. Y eso no es una sílaba, no son dos sílabas, sino una. Buen. Hombre, no lleva tilde porque es llana y acaba en vocal. ¿Qué no lleva tilde? Porque es monosílabo y existe un qué con tilde diacrítica, que es el interrogativo, el interrogativo y el exclamativo, que no es el caso aquí. Dice es llana y termina en vocal, y ahí es monosílabo. Segunda pregunta. Bueno, un segundo, no está terminado esto. Ah, pues sí, está terminado, pues ya está. Ya está, porque esto es para evaluar el dominio de la tilde. Segunda pregunta. Explique a qué tipo pertenecen las palabras de la oración anterior y su género, número, tiempo, etcétera, si lo tienen. Vale. Ahí, adverbio es invariable, no tiene ni género ni nada de eso. Y conjunción, invariable, no tiene nada. Ante, preposición, es invariable, tampoco tiene nada. Y es preposición porque está en la lista de las preposiciones, no por otra razón. Ti es un pronombre, segunda persona del singular. Hay es un verbo de tercera persona, es la tercera persona del verbo haber, una forma especial que tiene ese ahí que hemos dicho, que en castellano lleva tilde cuando va suelto en la edición de los textos medievales, y es como el francés il y a, y quiere decir él tiene ahí. Eso es lo que significa realmente, él tiene ahí. Pero vamos, no tiene mayor problema. Es la tercera persona del singular y su sujeto es él. Podría ser ella, ello o usted, porque a admite esas personas, pero sabemos por comparación con el francés, con el catalán, que es... con el francés, más bien, solo con el francés, porque el catalán dice ia, pero no dice quién. Es un verbo de tercera persona, ya está. Es un verbo de tercera persona del singular. Verbo haber, su sujeto es él, como digo. Es un adjetivo, porque la academia dice que puede ser también un artículo indefinido,
en determinadas circunstancias, pero no deja en absoluto claro cuáles son de verdad esas circunstancias y se contradice con los ejemplos. Así que con lo que no podemos fallar nunca es diciendo que es un adjetivo. Es un adjetivo. Buen adjetivo también. Hombre, sustantivo o nombre, como ustedes prefieran, sustantivo o nombre, que es en este caso es un pronombre relativo. Es un pronombre relativo, bueno, es un pronombre, ya está, es un pronombre. Dice, es un verbo, tercera persona del singular, y ahí es una interjección. Tercera pregunta. Describa esta escena de literatura castellana medieval. Bueno, es una escena sacada de una obra de literatura castellana medieval, pero ustedes tienen que describir lo que ven, porque el primer año hubo un montón de gente que estaba ahí hablándome de la Edad Media y de la literatura. No es lo que pido es que me describan lo que ven. Yo simplemente les digo que la escena está sacada de una obra de literatura castellana medieval, pero se lo digo como una información que no es lo que pido que me hablen de la Edad Media. Lo que tienen que hacer es describirme lo que ven, ¿de acuerdo? Es más sencillo de lo que se pensaron el primer año. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los géneros literarios? Y me dan ejemplos, pero vamos, con que me digan cuáles son también está bien. 5. ¿Cuáles son las fases de la cultura europea y todo lo que sepa de los géneros, autores y obras de la literatura de la Edad Media española? Y esto es una pregunta libre. Bueno, última pregunta. Probablemente le cuesta entender qué está pasando en la escena de la pregunta 3. Invéntese su propia historia. Entonces, con una pregunta evalúo que ustedes sepan hacer descripciones y con la otra que sepan hacer narraciones. En una me dicen, pues hay esto y junto a esto hay tal cosa. Y en la otra me dicen, pues ha pasado esto y luego ha pasado esto y luego tal personaje ha hecho esto. Una narración. Es muy sencillo. Y ahora, en cuanto a la quinta pregunta que va de literatura, me gustaría hacer una cita de este libro, que son las Memorias de Ciro Alegría. Mucha suerte con harto palo. Lo he comprado hace nada y he leído algo que me ha impresionado, aunque yo ya iba por ese camino. Ciro Alegría, que es un revolucionario, encuentra a Borges, que es un conservador, pero ácrata y libertario. Y yo ya sabía que Borges estaba, y lo aplico, Borges estaba absolutamente en contra de la idea de lectura obligatoria, porque para él la lectura era felicidad y no se puede pedir felicidad obligatoria. Y que si alguien lee a Shakespeare pero no le gusta, pues que lo deje, porque Shakespeare todavía no ha escrito para él. Ya escribir, algún día él será digno de Shakespeare y Shakespeare será digno de él, pero no hay por qué leer cosas que no nos gustan o con las que no nos sentimos cómodos. La idea de lectura obligatoria hay que desecharla. Bueno, pues aquí están hablando un revolucionario que es Ciro Alegría y un conservador que es Jorge Luis Borges. El escritor me informa que es director de la Biblioteca Nacional, grande cargo, con un sueldo pequeño, y catedrático de literatura inglesa en la universidad. El programa del curso es excesivo, como el nuestro, como todos los programas de todos los cursos en todo el mundo, y este libro es del año, en algún sitio tiene que venir, no, vendrá al final. Este libro se terminó de imprimir 1976. Este libro es de 1976 y cuenta cosas que pasaron mucho antes. Y antes de 1976 los programas ya eran excesivos, ya eran mucho más de lo que se puede dar, mucho más de lo que es sensato. El programa del curso es excesivo. Debe enseñar toda la materia en un año. Cuanto hace, y es lo que se puede, es iniciar el estudio de algunos autores principales. Le cuento que en otras universidades latinoamericanas hay cursos por el estilo y terminamos por sonreír. El revolucionario y el conservador están plenamente de acuerdo en que los programas demasiado extensos no se pueden ni deben cumplir. Lo que hay que hacer es simplemente presentar algunos autores interesantes y ya. Yo no pido que se metan toda la literatura medieval. No, que vayan viendo lo que más les guste y que me cuenten de manera enteramente libre, al estilo de Borges, que tomaba los exámenes así. Él decía,
profesores no saben tomar examen, porque hacen preguntas. Yo nunca hago preguntas. Yo digo, hábleme del Dr. Johnson o de Jane Austen y que me cuenten lo que quieran. Pues yo les pido lo mismo con toda la literatura de este trimestre, que va desde el poema de Mio Cid y La razón de amor, que son de 1205 más o menos, en los manuscritos del poema de Mio Cid y de La razón de amor son más o menos de 1205, o sea, desde 1205, digamos, hasta 1400, no, es verdad, hasta el Quijote, porque el Quijote entra, pues hasta 1616, ya está. Lo que más les haya gustado o interesado desde 1205 hasta 1616. Ustedes tienen ahí mi explicación de la literatura por escrito, en Eso es para ti, tienen también vídeos. Ustedes exploran lo que más les guste, lo que más les haya llamado la atención, van a ver una película sobre los milagros de Nuestra Señora, otra sobre el poema de Mio Cid, otra sobre el Quijote. Las mandaré desde luego. Y ustedes van a explorar por sí mismos y lo que les guste me lo van a contar. Como hacía Borges, hábleme. Yo no voy a interrumpir a nadie, yo no voy a exigir fechas ni nada de eso. Cuéntenme lo que más les ha gustado de lo que han visto relacionado con la literatura española desde 1205 a 1616. En cuanto a las fases de la cultura europea, pues saben que conciernan a la literatura española, porque en el periodo romano no hay literatura castellana. Yo esto lo explico con los billetes de euro. El de 5 euros es un puente romano, arco de medio punto, ¿sí? Eso no pertenece a nuestra asignatura, porque en tiempo de los romanos no se hablaba castellano. El siguiente billete es un puente también con un arco de medio punto románico, pero en el románico tampoco existía el castellano, aunque los nacionalistas quieren que las glosas emilianenses y las jarchas sean castellano. Eso no es castellano y tampoco nos compete. Hasta 1205 no hay castellano, no hay literatura castellana que pueda llamarse tal y que se parezca un poco al castellano. El billete de 20 euros es el gótico, que rompe todos los esquemas porque son arcos apuntados u ojivales frente al redondo de medio punto, y ahí es donde nace la literatura española. El gótico nace en el siglo XII. Bueno, pues en el siglo XIII es cuando nace la literatura castellana, cuando tenemos por fin algo que se pueda llamar de verdad literatura y que se pueda llamar de verdad castellana. Bueno, pues a partir del gótico, pues saben que después lo que viene es el Renacimiento. ¿Y qué renace? Pues por ejemplo el arco de medio punto otra vez y luego el barroco. Y a partir de ahí mucho lío. Podemos dejar ilustración, romanticismo y a partir del romanticismo ya simbolismo y vanguardias varias, ismos. Esto es lo que estaría bien que recordaran, pero si no lo recuerdan da igual. Hagan su ensayo sobre literatura como quieran y me cuentan lo que quieran, y lo que quieran evidentemente cómo va a estar mal, cómo voy a corregirlo. Si alguien verá que aquí hay mucha manga ancha y que seguramente Borges y yo lo que queremos es que todo el mundo esté contento, que nadie proteste, que todo el mundo apruebe y que nos podamos dedicar a nuestra felicidad, que es leer. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿qué pasa? Pero quedamos todos contentos, así que no. Y desde luego yo entiendo que esto sí funciona y que esos programas que ya en el 76 se sabía perfectamente que no se podían cumplir, pues no, que saberse la guía telefónica no sirve de nada. Yo hoy he preguntado a mis alumnos de segundo de bachillerato qué recordaban de los autores que habían estudiado y recordaban el nombre y ya está. Y que a Lorca lo mataron en la guerra. Nada más. Si yo les enseño 50 autores, pues van a acordarse de eso, de los nombres, si es que se acuerdan. Si vemos 4 autores y leemos cosas suyas y conocemos su vida, y yo qué sé, hablamos del naufragio de Camoens y hablamos del convite a la madrastra de don Jorge Manrique, pues algo se les quedará que no sea la guía telefónica de los escritores. Entonces espero con esto haber quitado temores, haber arrojado miedos y haber invitado a trabajar en algo que no solo es posible,
sino que es fácil, y es muy fácil. O sea, son 6 preguntas de examen, se las acabo de decir. 2 son de improvisación pura, de cuénteme qué ve aquí, cuénteme una historia sobre esto. Otra es una pregunta libérrima sobre la literatura. Otra es saber que los géneros literarios son lírico, épico y dramático. Lírico, en el que habla el autor, según Platón. Épico, dramático, en el que hablan los personajes y no habla el autor, siempre según Platón. Y épico, siempre según Platón, aquel en el que habla el autor y los personajes. Y luego una frase que ya les doy hecha y explicada, y ya está. Esto es el examen. Esto es el examen, no tiene mayor complicación. Y luego los 2 trabajos, la carta currículo, que les va a servir evidentemente para su vida laboral, y el copiado y el análisis del romance de Abenamar para poder entender la primera y la segunda preguntas. De este examen. Así que, por favor, mensaje a los maestros: hay que exigir solo el mínimo, que el mínimo ya es demasiado. No nos metamos en dibujos, no nos metamos en transversales. Sí, dibujos, cuantos más, mejor. Cuantas más películas, mejor. Lo decía citando al Quijote. No te metas en dibujos, muchacho, no te metas en dibujos. Pero sí hay que dar a los alumnos todos los dibujos, películas, todos los materiales audiovisuales que puedan hacerle agradable el estudio. Sí hay que meterse en dibujos en ese sentido, no hay que meterse en dibujos en el sentido de curvas y transversales, que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas vueltas y revueltas. Nada de complicarnos la vida, ni complicársela al alumno, ni complicármela a mí. Hay que pedir el mínimo, que como digo ya es demasiado.